estábamos adorando, while we were in the middle of worship, yo oía la voz del Señor diciendo I heard the voice of God telling me que nosotros debemos seguir caminando hacia el mar que está frente a nosotros. that we should continue walking towards the sea that we're facing. Tú debes seguir caminando hacia ese mar, You should keep walking towards that water, porque ese mar es el que va a darnos el camino, because that water is what's going to give us the way. porque ese mar se va a abrir para proceder, para que tú puedas proceder por ahí, That ocean is going to make a way for you to proceed, y va a ser aquello and it would be there que se va a tragar a tus enemigos. that will swallow your enemies. Muchas veces nosotros queremos caminar, Many times we want to walk, tratamos de caminar alrededor, walking around de desviarnos, to go in a different direction, porque vemos un obstáculo delante de nosotros. because we see an obstacle in front of us. Pero Dios quiere que caminemos But God wants us to walk directo hacia el obstáculo, directly towards the obstacle, porque ese obstáculo because it is the obstacle se sale del medio. will get out of the way. Ese obstáculo The obstacle se va a abrir will open, y ese obstáculo and that obstacle va a tragar a tus will enemigos. swallow your enemies. No camines desviado, Don't go in a different direction. camina de frente, Go straight. camina de frente, Go forward. porque la victoria tuya, Because the victory is la yours. victoria tuya The victory is yours. ya está ahí, It is right there. al frente del obstáculo. Right in front of the La victoria obstacle. tuya está, Your no victory is después del there. obstáculo, Not after the antes del obstacle. obstáculo. Before the La obstacle. victoria tuya está. Your victory is there. Camina de frente, You're going to see it in front camina of de you. frente, Go forward. porque ese obstáculo se abre. Because that obstacle will Yo open. no sé para quién es esto, I don't know who this is for, pero yo estoy sintiendo, but I am feeling, porque Jehová me estaba hablando, because God was speaking to que me, hay obstáculos que se empiezan a abrir because there will be obstacles para that que begin tú to puedas open, pasar so that you may be able to y pass para que through, puedas tomar piedras so that you may take del land mismo lugar of that place y hacer un altar and make an altar para poder recordar to be able to remember que Dios le salvó, that God saved you, que Dios le salvó. that God saved you. Nosotros tenemos que recordar We have to remember a Dios de los ejércitos, the Lord of al hosts, Adonai Sabaoth. Adonai Sabaoth. Ese fue el mismo Dios He was the same God que trabajó por David that worked through David para vencer a su Goliat. to face his Ese fue el Goliath. mismo It Dios was the same God que le dijo a David: who said to David, sigue a aquellos que rodearon a Ciclag, keep with those who were circling Ziklag, porque tú los vas a alcanzar. because you will reach them. Fue ese mismo Dios It was that same God que cuando Ana estaba orando, that when Anna was y a mí praying, eso me ha tocado, and it touched me, porque el nombre que usa Ana because the name that Anna used es Jehová Sabaoth. was Y Jehovah yo me Sabaoth. preguntaba, And I asked ¿pero myself, por qué Jehová Sabaoth? why Si Jehovah ella estaba Sabaoth? pidiendo por un niño. If she was asking for a Y child, el Señor me dijo, and the Lord said, porque hay demasiados pensamientos because there are too many que thoughts batallan en la mente de la that persona. battle through the person's Y mind. cuando esos pensamientos batallan en contra de tu mente, And when those thoughts battle through your mind, tú necesitas a Jehová de los ejércitos you need God of hosts para que Él pueda enseñarte so that He may be able to teach que you más son los que están contigo that there are more who que los que are with están. you. Bendito tú eres, Jehová. You are holy, Lord. Yo te doy gracias, Señor, I give you thanks, Lord, porque aunque no hay frutos de la vid, aunque no hay hojas de la higuera, aunque el aceite no se vea produciendo, even though the oil it doesn't show to be fruitful, el aceite sí está produciendo. the oil is being produced. Porque mientras más somos apretados, Because while we are being squeezed, mientras más nos aprietan,
the more that we are squeezed, más puro sale el aceite. more pure that oil comes out of us. Más puro sale el aceite. That oil is more pure, Y ese es el aceite de unción. and that is the oil of anointing. Oh, thank you, Jesus. Gracias, Señor. La unción no llega. The anointing does not come. La unción no llega en los tiempos fáciles. The anointing doesn't come in the easy times. La unción llega cuando hay tiempos difíciles. The anointing comes during difficult Cuando times, hay tiempos de guerra. during times of war, Cuando hay tiempos de pelea. when there's times to fight. Es ahí cuando el aceite verdaderamente llega. That is when the true oil arrives. Es cuando la unción verdaderamente se manifiesta. That is when that oil manifests Es itself. cuando el Espíritu de Dios dice, That is when the Spirit of God says, it is my turn. es mi turno, It is my es turn. mi turno. Bendito sea el nombre de Holy Dios. is the name of God. Yo siento que hay victoria. Yo siento que hay victoria. I feel that there's victory. Muchos de ustedes han hecho fiesta en el desierto. A lot of you have made a party in the desert. Sigan haciendo fiesta en el desierto. Continue to do so. Sigan haciendo fiestas en el Keep desierto. making a party in the desert. Porque la victoria ya es una realidad en su vida. Because the victory is already a reality in your life. Yo no sé I don't know para quién es esto who hoy, this is for, pero yo sé que alguien but I know that ha someone recibido esta palabra. has received this word. Hay alguien There's someone que ha sido levantado por esta palabra, who has been uplifted with this word, que ha sido tocado por esta palabra. that's been touched with this word. Tu victoria ya es. Your victory is already Tu here. victoria ya es. Your victory is already. Den un aplauso al Let's Dios give it a hand of Todopoderoso. applause. A su nombre. ¿Quién vive? Qué bueno es el Señor. God is good. Gracias al grupo Adonai Thank you to the worship team por habernos ayudado aquí to en el día de hoy. have helped us today. Me han dejado este lugar un poquito aquí como medio encendido. They have left this place a bit anointed. Bueno, no, yo no quiero decir medio encendido, suena como que falta, ¿verdad? No, es bien encendido. It's very anointed. Se siente la presencia de Dios. You can feel the presence of Y me God. gustaría, con esta misma presencia, And I would like in the same me presence, gustaría entrar nuevamente en el sermón I would like directo. to proceed and go into the word. Si son tan amables, me gustaría que me acompañen If you will join me al capítulo 1 del libro de Hebreos. of the first chapter of the book of Hebrews. Capítulo 1 del libro de Hebreos. The first chapter of the book of Hebrews. Y voy a solamente leer un versículo, And I'm only going to read one verse. pero voy a tratar todo el capítulo 1 y parte del capítulo 2. But I'm going to speak of all of chapter 1 and part of chapter 2. Como todos ustedes saben, Like all of you know, hemos comenzado una serie we have begun a series para hablar de la supremacía de Cristo, to speak of the supremacy of Christ. la superioridad de Cristo, superiority, Yes. eso mismo. Hallelujah. Porque la realidad es, Because the reality is, porque lo que era una realidad en esos tiempos what was a reality in those times es una realidad en los tiempos de hoy. is a reality in the times that we're living today. Me explico. Let me explain. La audiencia de esta carta The audience of this time, eran unos judaizantes, eran unos judíos it was some Jews, mesiánicos. Messianic Jews. Eran unos judíos mesiánicos que habían creído en Cristo, that they believed in Christ. pero estaban bajo una presión y opresión They were under they're being oppressed para que regresaran a la ley antigua, to go back to the anterior a laws, la religión antigua. to the previous religion. Pero no solamente eso. But not only that, En esos tiempos, in that time, los judíos the Jews
tenían o estaban tratando they had or they were trying de reducir la persona de Cristo. to reduce the person of Christ. Ellos no podían tapar la realidad de la crucifixión. They couldn't cover the reality of the crucifixion. No podían tapar la realidad de la resurrección. They couldn't cover the reality of the resurrection. Entonces estaban tratando And then so they were trying de minimizar to minimize la persona de the Cristo. person of Christ. Y esto lo hacían And they did this por medio de las personas como los profetas, through the people that were prophets, por medio de los ángeles, through the angels, por medio de la persona como Moisés through people like Moses, y así como muchos. and like that, like many. Entonces la semana pasada comenzamos a hablar So last week we began to speak sobre esta superioridad de Cristo, of this superiority yes, of Christ, Sorry. sobre todas estas personas o cosas que ellos estaban venerando. Of all of these people that they They were were worshiping. La semana pasada last week pudimos entender we were able to understand que la persona de Cristo that the person of Christ es más grande o superior is bigger or superior que la palabra de los profetas. of the word that the prophets. Cuando se usa la palabra habló y hablado, When you use the word spoken, dice que la palabra de los profetas it says that the word of the prophets estaba en un tiempo imperfecto, was during an imperfect time. o sea que no había sido completado. In other words, it wasn't complete. Pero cuando dice que habla de Cristo, But it says when it speaks of Christ, lo hace en un tiempo perfecto. it does it in a perfect time. En otras palabras, In other words, la palabra de Cristo the word of Christ es final. is final. No hay necesidad There isn't a need de otra of revelación, another revelation porque la revelación because the se revelation completó en Cristo. was complete in Christ. Los profetas The prophets hablaban de restauración spoke of redemption, y Cristo es nuestra redención. but Christ is our redemption. Ellos hablaron de restauración They spoke of restoration, y Cristo es nuestra restauración. but Christ is our restoration. Ellos hablaron de un Dios que peleaba por ellos They spoke of a God who fought for them, y ese es el Cristo que pelea por nosotros. and that is the God, the Christ who fights for Los us. profetas hablaron de una persona de un Dios que intercede The prophet spoke of a God who y intercedes, Cristo es la intercesión final. and Christ is the final intercessor. O sea que todo lo que los profetas hablaban So all that the prophets were speaking estaban apuntando were signaling a la persona de the Cristo. person of Christ. Y es por eso que el mensaje de Cristo And it's because of that that the message of Christ es final. is final. Pero también aprendimos algo la semana pasada. But we also learned something last week. Porque aunque son dos palabras diferentes, hablado y habló, Because although it is two different words, spoken and spoken, tienen la misma raíz. it has the same root. Y la definición de la palabra raíz And the definition of root habla de hacer entender o oír speaks lo que está en el corazón de alguien. speaks of understanding what's in the heart of someone. O sea que entonces ese versículo nos dice In other words, that verse tells que en el us tiempo de los that profetas in the time of the y en el prophets tiempo de Cristo, and in the time of Christ, Dios nos ha dejado saber, God has led us to believe Dios nos ha manifestado that God has lo que manifested está en su corazón, what is in His heart, lo que verdaderamente está en su what corazón, is truly in His lo heart, que quema en el corazón what de él. burns in His heart. Y en el día de hoy, And today, ya que hemos hablado de Cristo superior a los profetas, now that we've spoken of the Christ that is superior of the prophets, ahora vamos a hablar now we'll speak de Cristo superior a los ángeles. of the Christ who is superior to Cristo the angels, mayor que los ángeles. the Christ that is above the angels. Y me gustaría hacer un paréntesis And I like to make a parenthesis, pastoral, si se puede decir. a pastoral parenthesis, if I could say, En el día de hoy today. no voy a dar una clase de angelología,
He's not going to have a class of angelology, solamente vamos a hablar but we will speak of de los ángeles the angels para poder mostrar to be able to show que Cristo es mayor que ellos, that Christ is above them. que Cristo es mayor que ellos. That Christ is above them. Cuando entremos en la clase de teología sistemática, When we enter the systematic theology, vamos a hablar de angelología we will speak of angelology y demonología. and monology. Pero también me gustaría hacer un paréntesis. But I would like to make a parenthesis. Y eso es lo que el capítulo 8 del libro de los Salmos nos enseña. And that is what chapter 8 of the book of Psalms teaches us. Por mucho tiempo, For a long time, por décadas, for decades, he oído personas I have heard of people cuando se encuentran orando, where they've been found praying, predicando, preaching, hablando, speaking, diciendo algo más o menos así. saying something more or less like this. Yo le ordeno a los ángeles, I order the angels, yo le doy un mandato a los I give ángeles, them a mandate to the angels, yo decreto que los I ángeles, decree that the angels, yo mando a los ángeles. I send the angels, Y la realidad es and the reality is, que para ese tipo de declaración for that type of declaration, no tiene base bíblica alguna. that has no biblical basis. En el Salmo 8 In Psalm book chapter 8, se nos enseña it teaches us que nosotros somos menor que los ángeles en la jerarquía. Salmo 8, que somos menor que los ángeles. Salmo 8. En hierarchy. Okay. that in hierarchy. In Psalm chapter 8, it says that we are below the angels. Y usted puede mandar, And you can send, usted puede demandarle, you can demand of them, usted puede ordenarle you can order them, a todos los ángeles que usted quiera, all the angels that you want, pero ellos no lo obedecen a usted. but they don't obey you. Ellos a quien obedecen es a Dios. The one that they obey is God. Y si los ángeles son ministros, And the angels are ministers. son entidades There are identities que Dios usa para ministrarnos a nosotros, that God uses to minister to us para protección, for protection, para provisión, for provision, para darnos mensajes. to give us messages. Que yo sepa, That I know, en todos los 66 libros que he leído, in the 66 books that I've read, solamente he visto el nombre directo de dos ángeles, I've only seen the name directly of two angels, Miguel y Gabriel. Michael and Angel, and No he visto ninguno. Gabriel. Hay personas que hablan de otro que se llama Rafael. There are others who speak of one named Raphael. Ese procede, ese nombre procede That name proceeds. de los libros apócrifos. I don't know what apocryphos is. But Apócrifos those apocryphal books del libro de Tobit. of, Del libro de Tobit. of the book of Tobit. Y de ahí procede And from there it proceeds. este ángel, supuestamente Rafael, This supposed angel Raphael que fue con Tobías that went with Tobias, y fueron donde el padre de Tobías and they went to Tobias's para father llevarle la vista to give him the sight para que pudiera ver. so that he may see. Pero eso está en los libros apócrifos. It's in those books. Que yo sepa, en la Biblia, That I know in the Bible, en el canon bíblico, the biblical canon, in the biblical canon, solamente tenemos a Miguel y a Gabriel. we only have Michael and Gabriel. Y ellos And they son mensajes are messengers. que son ordenados, son ángeles ordenados por Dios. They are ordained by God. Así que vamos, espero que esto nos ayude I hope that this helps us
para cuando estemos orando, so that when we're praying, en vez de estar pidiendo por la ayuda de los ángeles, instead of asking for help, vamos from a the pedirle la angels, ayuda a Dios, let's ask God for help. que es la persona Who is the person que le da orden a los who ángeles. orders the angels? Muchas veces A lot of times, hay personas there are people que por décadas that for decades, están minimizando a Cristo they minimize Jesus cuando están buscando, when they're looking, cuando están adorando when they're worshiping a los ángeles the angels y a muchas otras cosas, and many other things. en vez de estar adorando Instead of a worshiping aquel que se llama He who is el called Rey de Reyes, King of el Kings, Señor de Lord of Señores, Lords, aquel He que está sentado en el estrado, who is He is sitting on the throne, aquel que ordena the one who ordains, a los ángeles. He orders the angels. Y en el día de hoy And today, me gustaría de una forma tratar breve, I would like to briefly, y por favor escríbalo ahí que el pastor dijo tratar, and write it down that he said he's going to try de hacer breve, to be brief. pero me gustaría usar estos versículos But he would like to use these verses para poder demostrar to be able to demonstrate que Cristo es mayor, that Christ que is Cristo major, es superior. that Christ is superior. Cuando yo leo esta carta de Hebreos, When I read that in Hebrew, esta carta es una obra maestra. this is a masterpiece. En literatura es una obra maestra. It is a masterpiece in literature. Yo me imagino el editor de esta carta, I can just imagine the editor of this, el Espíritu Santo. the Holy Spirit. Pero si una persona en la tierra But if one person on earth tratara de editar esta carta tried to edit that's written, para ponerla de tal manera to make it in such a way que hiciera sentido, that to make sense, le diría al autor: it would tell the author, mueve esta pieza de aquí move this piece y ponla aquí. and place it here. Mueve esta pieza de acá Grab this piece y here ponla aquí. and place it there. Pero no con el libro de Hebreos. But not with the book of Hebrews. Porque el libro de Hebreos, Because the book of Hebrews, como obra maestra, as a masterpiece, está escrita it is written de una forma maestra. in a way like no other. Ha sido entretejida, It's been weaved de una manera in a way con el Viejo Testamento from the Old Testament que nos va a demostrar a nosotros that will demonstrate to us cuál grande es el Cristo al que nosotros servimos. how big the Christ is that we serve. Vamos entonces, a leer o dar lectura al versículo 5 Let's read verse 5 del capítulo 1 de Hebreos. of chapter 1 of the book of Hebrews. La palabra dice: The word says, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hay dos palabras poderosas aquí. Primeramente, ¿por qué? which of these angels did the Lord speak this? Of these two words, the first one is why, Y jamás. and Never. never. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Which of the angels did God say never? Mi hijo eres tú, My son is you. yo te he engendrado hoy, I have created you today. y otra vez And again, yo seré el padre I will be the father y él me será hijo. and he will be the son. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Lord, we give you thanks for this word. Yo te pido, Dios, I ask you, God, que tú abras nuestros corazones that you may open up our hearts para que podamos recibir so that we may be able to receive una palabra que transforme, a word that transforms, esa palabra viva, that true word, una palabra que entra hasta lo más profundo de nuestro corazón that word that goes into the deepest of our hearts y que nos transforme and it transforms us a quienes tú nos has llamado a ser. of who you have called us to be. En el nombre de Jesús, In Jesus' name, amén. amen. Y de forma breve me gustaría tratar la primera palabra, ¿por qué? And I would briefly like to speak of the word why. Esta palabra, aunque es pequeña, This word, even though it is small, la realidad es que es una explosión de revelación
The reality is that it's an explosion of revelation. No es una conjunción cualquiera. It's not just any conjunction. Cualquiera. Porque cuando nosotros vemos en la Biblia Because when we see in the Bible que una sección nueva comienza that a new section begins con esta palabra ¿por qué?, with this word why, nos debe llevar a nosotros it should take us a los versículos anteriores to the anterior verses para poder entender to be able to understand esa palabra ¿por qué? that word why. En otras palabras, In other words, el autor dice algo anteriormente the author says something previous y ahora va a hacer unas declaraciones and then he's going to make a declaration para poder evidenciar to be able to make evident lo que había dicho anteriormente. what he had previously said. Y si nosotros vamos inmediatamente al versículo 4, And if we go immediately to verse 4, hablando de Cristo, dice, speaking of Jesus, it says, hecho tanto superior a los ángeles, made superior that of the angels, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, el autor necesita, the author needs, para que esa declaración del versículo 4 tenga fuerza, so that that declaration of verse 4 may have, necesita it needs, darnos evidencias give us evidence que demuestre to que demonstrate Cristo es mayor que los ángeles. that Christ is above the angels. Y nosotros debemos entender algo. And we need to understand something. Esta palabra ¿por qué? This word why, La está usando el Espíritu the Santo Holy Spirit para uses derribar toda idolatría religiosa to go against all sort of any y religious idolatry todo intento de reducir a Jesús. and any sort of intentions to reduce Jesus. A través de los tiempos, Through time, el enemigo ha lanzado un ataque estratégico. the enemy has tried to bring forth a strategic effort, Este ataque a strategic attack. está diseñado And this attack is designed para reducir nuestra dependencia de Jesús. to reduce our dependency of Jesus. Y este ataque And this attack, es muy simple. it's very simple. Es muy simple. It's very simple. Lo que está tratando de hacer What it's trying to do es crear una visión incorrecta de Jesús. is to create an incorrect vision of Jesus. Y hermanos, yo no quiero que cometamos el error. And I don't want us to make that mistake. Una visión incorrecta, An incorrect vision, produce una fe débil, creates a weak faith. produce una adoración superficial It creates a superficial adoration. y una eternidad en riesgo. And it creates an eternity at risk. Ese es el peligro That is the danger que nosotros corremos that we risk si nosotros permitimos if we allow que todas las demás cosas del mundo that everything else on earth tome prioridad en nuestras vidas take priority in our lives sobre la persona de Cristo. above the person of Christ. Entonces estoy hablando So I'm speaking no solamente de adoración a los ángeles, not only of the worship to the angels, estoy hablando I'm speaking de todas las demás cosas of all of the other things que están tomando el lugar de Dios, that are taking que place están tomando el lugar instead de of God, Cristo. that are taking God's place. Y cuando nosotros permitimos And when we allow que esto suceda, that these things happen, nuestra fe será débil. our faith will be weak. Nuestra adoración a Dios será superficial. Our worship becomes superficial Porque verdaderamente no conocemos a Dios. because we truly don't know God. Porque no hemos puesto a Dios en el lugar que se merece. Because we haven't placed God in the place that He deserves. Por eso es que hay muchas personas hoy That's why there are a lot of people today que dicen adorar a Dios, that say worship God, pero su adoración no sale del techo. but their worship doesn't leave the roof. Porque están tratando de adorar Because
because they're trying to worship a una persona que no conocen. a person they don't know. Sí conocen todas las demás cosas. They know everything else. Sí conocen a TikTok. They know TikTok. Sí conocen a Instagram. They know Insta. Sí conocen a Facebook. They know Facebook. Sí conocen no sé qué más. And whatever Redes other sociales social hay. media. Pero no conocen a Cristo. But they don't know Christ. Y si no conocen a Cristo, And if you don't know Christ, ¿cómo lo van a adorar? how are you going to worship Porque Him? una persona que conoce a Cristo Because someone who knows cae Christ de rodillas cuando adora a falls Dios. to their knees when they Cuando worship la the Lord. canción sale de, cuando una persona conoce a Cristo, When someone really knows Christ, la adoración sale de nuestras entrañas, de nuestras vísceras. so that worship song comes out of our Y esa es core. la adoración que Dios And busca. that is the worship that God Adoradores seeks. que lo busquen en espíritu y en verdad. Worshippers who seek Him. Adoradores in que spirit and truth. verdaderamente digan como la camisa que tiene David, que diga Jesus is Lord. Worshippers that seek Him like David's shirt that says Jesus is Lord. Que verdaderamente sea el Señor de nuestras That vidas. He may truly be the Lord of our Y lives. cuando estamos adorando al Dios verdadero, And when we're worshiping the true Lord, su eternidad no estará en juego. your eternity won't be at risk. El diablo tratará de engañarle, The enemy may try to pero fool su you, eternidad no estará en juego. but your eternity will not be at risk. Hoy el Espíritu Santo Today, the Holy Spirit quiere hacernos una pregunta. wants to ask us a question. Hoy el Espíritu Santo The Holy Spirit quiere hacernos la siguiente pregunta wants to ask us the following que question. Jesús le hizo a sus discípulos. That Jesus Himself asked the En disciples. Mateo 16, In Matthew 16, Jesús le preguntó a sus discípulos, Jesus asked His disciples, ¿quién decís que yo soy? "Who do you say I am? ¿Quién decís que yo soy? Who do you say I am?" Primero le pregunta a sus discípulos, First, He asked His disciples, ¿quiénes dicen las personas que yo soy? "Who do people say that I am?" Unos decían que era un profeta, Some people said that He was a prophet. otros que era Juan el Bautista, Others said that He was John the otros que Baptist. era el profeta Jeremías. Others said that He was the prophet Pero Jeremiah. Jesús los para But Jesus stops them y le pregunta a ellos, and He asks them, yo quiero saber "I want to know, quién dice ustedes que soy yo. who do you say I Y am?" esa es la pregunta que hoy nosotros debemos hacernos. And that is the question that we should ask ourselves ¿Quién today. es Cristo para Who usted? is God ¿Quién to es you? Cristo para mí? Who is God to me? A mí me toca en esa historia In that story, it touches me. porque cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, Because when Jesus asked His disciples, Él le preguntó a sus discípulos, He dice el asked His texto. disciples, the text says, Él no le preguntó a Pedro He solamente. didn't ask just Peter, Él le preguntó a sus discípulos. He asked His disciples. Él quería saber lo que los discípulos pensaban. He wanted to know what His disciples Pero thought. todos se quedaron callados. But they all kept quiet. Y solamente Pedro habló. And Peter was the only one who O spoke. sea, Pedro era la única persona Peter was the only person que al parecer who could. tenía un entendimiento correcto, He was the only one who had de a quién true era Cristo. understanding of who Christ was. pero los demás, But the rest. ¿por qué es que yo siento? Why is it that I feel? ¿Por qué es que yo siento en mi espíritu Why is it that I feel in my spirit que hay demasiadas personas en el cuerpo de Cristo that there hoy are so many in the body of Christ today que están solamente le están haciendo esta pregunta that they're asking this question y el pastor solamente la contesta? and only the pastor's the one who answers? Pero la pregunta debe ser de todos nosotros. The question should be to all of La us. pregunta debe ser de todo el cuerpo de The Cristo. body should be to the entire body of Todos Christ. nosotros debemos contestar. All of us should be able to ¿Quién es respond. Cristo para Who is nosotros? Christ ¿Quién es to Jesús me? para Who nosotros? is Jesus to us? Yo le voy a decir quién es para mí. I'm going to tell you who He is to Él me. es mi sumo sacerdote, He is my, por cuanto ofreció un sacrificio excelente. because of His excellent Él sacrifice. es el Cordero de Dios que quita el He is pecado the del Lamb mundo. of God who removes my sin. Porque fue a través de Él Because it was through Him que mis pecados fueron quitados. that my sins
sins were clean. Él es el profeta de los profetas. He is the prophet of prophets. Porque su palabra es final. Because his word is final. O sea, ese es mi Cristo, Él es mi Señor. That is my Christ, that is my God. Porque muchas personas dicen, Él es mi Salvador. A lot of people say he is my Savior. Pero pocas personas entienden lo que es el Señor. But many people don't understand what it is to be Cuando yo God. digo que el Señor es, que Dios, que Jesús es mi Señor, When I say that God is my God, yo estoy declarando I'm declaring el señorío de Dios sobre mi vida. his seniority upon my life. Estaba hablando con mi esposa no hace mucho He was speaking with his wife y not ahora too no long me ago, recuerdo qué trajo esta conversación, and he doesn't remember what brought upon this conversation. pero estábamos hablando But they were speaking sobre esto de la palabra siervo, of the word servant. algo así de siervo, ahora no me recuerdo, ¿de Something qué le like estábamos that. He hablando? doesn't No me remember. recuerdo, pero yo le dije But I said que la palabra siervo that the word servant es una palabra muy especial, is a word that's very special, porque las palabras, las personas, because people, ellos se sometían a su amo they would submit to their master como siervos. as servants. Y esta palabra tiene o implica algo muy poderoso. That word says or implies something that's very powerful. Esta palabra implica It implies o decía, or it o says perdón, os dice, or it says todos tus intereses es lo que está en mi corazón. all of your interests are in my Todo heart. lo que a ti, Everything todo lo que that a ti te interesa, todo lo que tú amas, todo lo que tú everything quieres, that todo lo que tú interests eres, you, eso es lo you que love, está en mi corazón, everything that you eso es want, lo que that's yo what's quiero in hacer. my heart. That's what I want to do. Y nosotros declaramos a Jesús como Salvador, And we declare Jesus as our Savior, pero no como Señor. but not as God. Y yo voy a hacer, me voy a atrever a hacer una declaración que está a través de toda la Biblia. And I would like to make a declaration that is throughout the Bible. Pero cuando usted dice que Jesús es el Señor, su Salvador, When you say that that Jesus is your Savior, pero usted rechaza su persona como Señor, but you reject his person as God, deberíamos hacer we should un inventario interno. an internal inventory, Porque si eres mi Señor, because if you are my God, yo quiero hacer todas las cosas de Él. I want to do all of his things. Yo quiero manifestarlo a Él. I want to manifest him. A los siervos eran marcados, The servants were marked. a ellos los marcaban en la frente They used to mark them on their y la forehead, marca que tenían and the mark that they had, era la marca de la casa a la cual ellos servían. the mark that they had was the mark of the house that they Si served. nosotros declaramos a Jesús como Salvador, If we declare Jesus as Savior, quédese conmigo, stay with me, pero no lo rechazamos como Señor, but we reject them as God, el pueblo no va a saber quién usted es, the people aren't going to know who you are, porque usted no va a tener su marca en la frente diciendo que usted pertenece a esa casa. because you won't have the mark on your forehead that declares that you belong to that house. ¿Quién decide que soy yo? Who's to say that Esa es la it's me? palabra la pregunta que tenemos delante de nosotros. That is the question that we have before us. Yo quiero que entendamos I want us to understand que Satanás no descansa. that Satan does not Él no rest. descansa. He doesn't rest. Y su ataque es bien coordinado. And his attack is very coordinated. Presenta a Jesús como profeta, Presents Jesus as prophet, como maestro, as teacher, como un ser angelical as an angelical being, o como un guía espiritual. or like a spiritual guide. ¿Y por qué lo hace? And why does he do it? Porque si Jesús no es suficiente en nuestras vidas, Because if Jesus isn't sufficient in our lives, si Jesús no es suficiente en mi vida, if Jesus isn't sufficient in my life, entonces yo necesito un sustituto. then I need a substitute. Yo voy a buscar un I'm sustituto. going to find the Y substitute. voy a encontrar el sustituto en los medios, en la santería, I'm going to find the substitute in the midst of en el vudú, Satanism and Buddhism, en el trabajo, at work, en muchas otras áreas. in many other areas. Se van a hacer los sustitutos It's going to create these substitutes.
que van a tomar el lugar de Jesús. that are going to take the place of Jesus. Pero hoy el Espíritu Santo quiere But today the Spirit of God wants darnos una revelación poderosa to y give us a fresca, powerful and fresh revelation que no hay nadie más grande que that nuestro there is Cristo. no one greater than Jesus. Bendito Dios. Holy is the name of God. La idea central, The central idea, Jesús es infinitamente superior. La palabra es infinitamente, that Jesus is the sin comienzo y sin final. without beginning or end. Es infinitamente superior a los ángeles en persona, He is sufficiently superior than the angels in person, nombre, name, autoridad, authority, obra, works, y destino eterno. and eternal destiny. Por tanto, Therefore, fijemos nuestra mirada solamente en Él let us place our sight truly just on y Him. rechacemos todo lo demás que quiera convertirse en nuestro mediador. And Den un reject aplauso al everything Señor. else that wants to be our mediator. Dicho todo esto, Saying all of this, vamos entonces a entrar en el bosquejo. let us be. Oí una risa por ahí, como quien dice, después de todo eso, ahora que viene el bosquejo. Now we're going to start. Yo pensé que iba a ser Y'all pray breve. for me. Lo primero que vamos a ver es establecer un contexto rápido. The first thing that we're going to do is establish a context. Hebreos 1, First, the Hebrew. primero la semana pasada hablamos de los versículos 1 al 4 Last week we spoke of verses 1 through 4. y aprendimos que Jesús es la última y más excelente palabra. We learned that Jesus is the last and most excellent word of God. Después Then vamos a encontrar en los versículos 5 al 14 we're going to find in verses 5 through 14 que vamos a discutir hoy that we're going to discuss de today forma breve. in a brief way. 7 citas del Antiguo Testamento 7 quotes from the Old que Testament el Espíritu Santo usa that the Holy Spirit uses para martillar en nosotros, to hammer into para us, martillar en nosotros, para romper toda duda to break all doubt de la superioridad de Cristo of Christ's sobre los ángeles. superiority above the angels. Y tercero, And third, vamos a ver en el capítulo 2, we're going to see in chapter 2 los ángeles que mediaron la ley, the angels that mediated the law, pero la salvación vino por el Hijo. but the salvation came through the Son. O sea, en la ley, So, in other words, the Dios law, usó ángeles God used angels para declarar la ley, to declare law, pero la salvación but salvation no vino por ningún ángel. didn't come through an La angel. salvación Salvation vino solamente por Cristo. only came through Christ. Vamos a transicionar. Let's transition. Ahora, después dicho esto, me Saying gustaría all of this, presentarles I'd like to present 5 formas five ways de las muchas que puedo usar of the many that I could use para demostrar to demonstrate que el Hijo es mayor, that the Son is made, que el Hijo major, es superior. that He is superior. Quiero que entendamos, I want us to understand, o es mi petición, or it's my petition, que el Espíritu Santo that the Holy Spirit abra nuestros ojos. open our eyes. Primero, First, Cristo es el Hijo único. Christ is the only Son. Los ángeles son siervos creados. Angels are creatures who are servants who Cristo are creatures es, who are created. Cristo es el Hijo único. Christ is the only Son. Los ángeles son The angels are siervos creados. servants who were created. En el versículo 5 In verse 5, dice que Dios no le dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo. it says, God never said to an angel, you are my son. No le dijo a Gabriel, tú eres mi hijo. He never said to Gabriel, you're my son. No le dijo a Miguel, He didn't tú tell eres mi Michael, hijo. you're my son. No le dijo a ninguno de ellos He didn't eso. tell them that. Solamente le dijo a Jesús, tú eres mi hijo. He only said to Jesus, Y you are my después son. de esto, And after that, usa una palabra he used a word, apoteósica, poderosa. a powerful word. La palabra engendrado hoy.
the word that it is, esa palabra en su lenguaje original that word that when you search its origin, habla lo mismo en su substancia y ser. it speaks of the same substantially and Aquí está diciendo, yo te he engendrado hoy. it says, I created you Tú today. eres igual que yo It says you are the same as en toda me sustancia y ser. in all substance and being. Todo lo que es Dios All that is God fue engendrado en Cristo. was created in Jesus. O sea, Cristo In other words, es Dios. is Jesus, is Cristo God. es Dios. Christ is God. Porque toda la esencia Because all of the essence del Padre of the Father está en el Hijo. is in the Son. Eso es lo que esta palabra genao significa. Is what this word means. Entonces no podemos discutir So we can't argue que Jesús no es Dios. that Jesus is not God. Porque toda la deidad está sobre él. Because all of the ¿Ah? Toda la verdad está en él, sí. all of the truth is in Him. En el versículo 14 de ese capítulo In verse 14 of that chapter, dice que los ángeles it says that the angels, son espíritus ministradores. that the angels are ministering angels, Y mira la palabra que dice, enviados para servir. sent forth to serve. ¿Por quién son enviados? Who were they sent by? Por Dios. By God. Pero acabamos de ver But we just finished seeing que Jesús es Dios. that Jesus is God. Entonces Jesús So Jesus es quien manda a los ángeles. is who orders the angels. Como los ángeles Like, how do the angels van a ser más grandes que Cristo? are going to be greater than God? Los ángeles The angels sirven. serve. Los ángeles ministran. The angels minister. Los ángeles son enviados. The angels are sent. Pero Jesús, But Jesus, esto está poderoso, this is gobierna. powerful. He governs. Segundo, hereda. He inherits. Tercero es el Hijo eterno. He is an eternal Son. ¿Qué aplicación podemos ver aquí? What application can we see here? No reduzcamos al Rey de Reyes a la categoría de mensajero. Let's not reduce the King of Kings to the category of messenger. Y esto que voy a decir ahora le va a caer duro a alguien. And this that I'm about to say is going to hit someone heavy. Pero no en esta iglesia. Not in the church. Porque nosotros aquí enseñamos buena palabra. Because we teach good word Es here. lo de allá. It's not Es lo de it's allá. another house. Pero dice, It says, hablando de Cristo, speaking of Christ, Él no es un ángel de guarda. He is not a guardian ¡Ay, angel. ángel de la guarda! Dulce. No, let me stop. Ese no es Él. That's not him. Cristo es muchísimo mejor que eso. Christ is much more greater than that. Él es el Señor He is the God de los ejércitos angelicales. of the Of the Lord hosts. yes. Thank you, sister. Segundo, Second, Cristo es adorado Christ is adored y los ángeles le adoran a Él. and the angels worship him. La palabra nos dice que en versículo 6 The word is spoken in verse 6. que todos los ángeles Let de all Dios the le angels adoren. of God worship him. Los ángeles no reciben adoración. Angels do not receive worship. Ningún ángel en la Biblia que fuera de una teofanía, There are no angels in the Bible outside of a theophany, outside of that recibió adoración. who have received Ninguno. worship. None of them. Ninguno, todos lo rechazaron. They were all rejected. Solamente Dios Only God es el que recibe adoración. is who receives adoration. Cuando las personas caían, cuando las personas estaban delante de una teofanía, When people were before, theophany, ellos caían postrados delante del Hijo de Dios. they would fall before the presence of God. ¿Qué tenemos de aplicación? What do we have as application? Que toda jerarquía espiritual That every spiritual se hierarchy debe arrodillar hoy delante de Cristo. shall kneel today before Christ. Hoy tenemos un llamado Today we have a calling a no exaltar sueños,
to not exalt dreams, ángeles angels, o experiencias místicas or mystic sobre la experiences persona de Cristo. over the person of Christ. Tercero, Third, Cristo manda, los ángeles sirven. Christ commands and the angels serve. En el versículo 13 dice, In verse 13 it says, siéntate a mi diestra sit at my right hand hasta que ponga tus enemigos until I make your por enemies estrado de tus pies. your footstool. Y eso es poderoso, And that's powerful. porque en los tiempos de esto y en los tiempos de los reyes, Because in these times, in the times of the kings, cuando un rey llegaba de una batalla, because when a king arrived from battle, cuando un rey llegaba de una batalla when a king arrived from battle, y se sentaba en el trono, and he sat at his throne, inmediatamente los sirvientes venían immediately the servants would come y le traían el estrado and they would bring his footstool para que pusiera sus pies ahí, so that he may be able to lift his feet, para que toda persona que entrara so that anyone who entered y viera al rey con sus pies en el estrado, and they saw that the king had his feet on his supiera footstool, understood que el rey había vencido, that the king had que conquered. tenía toda autoridad. He had all authority. Y aquí tenemos a And Jesús we have Jesus sentado a la diestra, sitting at the right la hand. mano derecha. At the right hand. Era una posición de honor, Is a diestra, position of honor con sus pies sobre el estrado. with his feet on his Toda la footstool. autoridad All authority ha sido dada a Cristo. has been given to Christ. Ningún ángel No angel tiene esa autoridad. has that authority. Hubo un ángel, There was one angel, Lucifer, Lucifer, que trató de hacer lo mismo, who tried to do the same thing. y cuando trató de hacer lo mismo, And when he tried to do the same thing, lo botaron del cielo they kicked him out of heaven más rápido que lo que canta un gallo. faster than a rooster can crow. Faster than a speedy train. Más rápido que Speedy González. Bendito Dios. Pero la realidad es que ningún But ángel the reality is that no angel puede tomar esa posición. can take that position. Los ángeles son, The angels are, de acuerdo al versículo 7, according to verse 7, le dice que son viento y llama de fuego, it says that the angels are wind and flame of fire, siervos veloces, swift servants, pero solamente Jesús but only Jesus está sentado en el trono. is seated on the throne. Y hoy yo quiero que como aplicación, And I want today as an application que nosotros le digamos al diablo, for us to tell the devil, mi Cristo ya está sentado, my God is already mi seated. Cristo está sentado, My God is already seated. Él no está peleando por el control, He's not fighting over control. Él ya lo tiene, He already has it. Él ya lo He tiene. already Den has un it. aplauso, Señor, Let's porque give mi a hand of Cristo applause. ya tiene el Because God already control. has control. Él no tiene que estar peleando, He doesn't need Él any no tiene que fighting. estar buscando posesión. He doesn't need to look for Él position. ya tiene la He posesión, already has it. Él ya tiene la autoridad, He has authority. Él ya tiene el He control. has the control. Siguiente, Cristo es eterno y los ángeles son creados. Christ is eternal and angels are created. Los versículos 10 al 12 Verses 10 nos through dicen, 12, en el principio, it says, in the beginning, está hablando de Jesús, it's no se speaking equivoquen, about Jesus. No Don't nos get it equivoquemos. twisted. No nos Let's not equivoquemos. confuse ourselves. no está hablando de Jehová, It's not speaking of, está hablando de Cristo. it's speaking of Christ. Y está diciendo en el principio, It's saying in the beginning, en el comienzo, in the beginning, cuando no había nada, when there was nothing, dice, Señor, it says, Lord, Señor, Lord, Cristo, Christ, tú fundaste la tierra. you laid the foundation Tú of the fundaste earth. la tierra. You founded the Pero earth. Génesis nos dice But Genesis tells que us quién creó los cielos y la tierra. who created the heavens and the Dice que earth. Dios creó los cielos y la tierra. Y aquí está diciendo, And here it's saying, Dios está diciendo, God is saying, tú Cristo, you, tú Christ, fundaste la you tierra. founded the Tú earth. creaste la tierra. You created it. Pero tú permaneces But you remain el mismo. the same. Y tus años, And your oh my years, God, y tus años ay, mi Dios, y no your se acabarán. years will not Y end. tus años no se acabarán. Your years will not end. Él
permanece para siempre. He remains Pero dice forever. la palabra mismo. But the word En otras itself, palabras, in other me words, está diciendo que Cristo it says that es el Christ mismo is ayer, the same es el yesterday, mismo hoy it's the same y es el today, mismo por los and siglos. he's the Bendito same Dios. for Aleluya. eternity. Por eso es que Cristo That is why God puede decir can say, y varias veces, and very 7 veces, 7 times, Él declaró las He palabras declared the words, ego imi, Ego eimi, yo soy, I am, el gran yo soy, great I el am, gran yo soy, great I el am, que no tiene the comienzo, one who does el not que have no a tiene beginning, fin. the one who doesn't have Este es an el end. gran yo He is the soy. great, the Y great ese es I am. mayor que los ángeles, He is above es the mayor que los angels, profetas, above the es prophets, mayor que su situación, above your es mayor situation, que todas las circunstancias above all que circumstances. come on. Es mayor. He is major. Ninguno de los ángeles None of the angels puede reclamar el yo soy. can declare the I am. Ninguno de ellos puede. None of them can. Solamente Cristo. Only Jesus. La aplicación The application. es el mismo. It's the Él same. dice, el mismo que sostiene los universos. The same one who sustains the universe. Eso está. El mismo que sostiene los The universos same one that sustains the universe es el mismo que sostiene sus vidas. is the same who sustains our lives. No podemos tener temor. Let us not fear. El eterno gran yo soy The eternal one is on our es el que nos side. sostiene. He's who Nos sustains sostiene en us. las buenas, He sustains us in nos the good. sostiene en las malas. He sustains us in the bad. Yo muchas veces pienso, Many times I think, yo de vez en cuando, I don't know when. de vez en cuando, once in a while, Once in a while. sí, de vez en cuando me pongo soñador Sometimes I become a dreamer. y yo miro al cielo And I look to the y yo heavens. miro las estrellas And I see the y stars. miro los planetas And he has really good vision, so he sees the y planets. yo digo, And I say, ¿por qué ustedes no se caen? why don't you fall? Ustedes no tienen un hilo, You're not being hung by no tienen un by cable, You don't have a cable. no tienen algo que lo esté aguantando como You los don't arbolitos have de anything Navidad. that's holding you like the things that hang on the Entonces, ¿por qué Christmas ustedes tree. no se caen? So why don't you fall? Porque Cristo los está sustentando. Because Christ is sustaining them. Y eso es lo que pasa con nosotros. And that is what happens with Cristo nos us. está God sustentando. is sustaining us. El siguiente, Cristo salva a los humanos, los ángeles no pueden. The following, Christ saves humans, angels can't. Si nosotros vamos al capítulo 2, versículo 16, If we go to chapter 2, verse 16, ahí nos habla que Él no tomó a los ángeles, it tells us there that he did sino a not la take descendencia de angels, Abraham. but that the seed of Abraham. El contexto de ese capítulo, de esa porción, The response to that portion, dice primeramente en el versículo 14 que Cristo participó en carne y sangre. it says there in verse 14 that Christ participated in flesh and blood. En el 2.15 dice que destruyó el poder de la muerte. And the second one in verse 15, it says he destroyed the En el power of death. versículo 16 dice que Él ayuda a los humanos, In no a verse los ángeles. 16, it says he helps humans, not angels. Y aquí está el batazo de jonrón. And here's the kicker. En el versículo 17 dice, Verse 17 says, por ello, for this reason, por ello, for this reason, por ello, for this se reason, convirtió en un sumo sacerdote he became a misericordioso. merciful high priest. Alabado sea Dios. Solo el Hijo hecho de carne Only the Son made flesh puede ser nuestro sumo can sacerdote be our compassionate high priest. compasivo. Miren esto. Look at this. Los ángeles The angels pueden traer mensajes, can bring messages. pueden traer protección, They can bring protection. pero ningún ángel But none of the angels puede derramar sangre can shed blood ni cargar con nuestros pecados. or bear our sins. Si eso no nos toca, If that doesn't touch us, me buscan una batería de 12 voltios para darle un booster. that's Freddy, vete a buscarte la batería que vamos a aquí. 12-volt battery to give them a boost. Aplicación de esta parte. Application for this part. La sangre de Jesús, The blood of Jesus, esa sangre
that blood, que los ángeles contemplan con asombro, that the angels contemplate with amazement, esa sangre that blood que todavía tiene poder hoy that still has power today para salvar, to save, sanar, to heal, libertar to y liberate, bautizar en el Espíritu Santo. and to baptize in the La Holy sangre de Spirit. Cristo The todavía blood habla. of God, La sangre de Cristo todavía habla. the blood of God still speaks. Dicho todo esto, Saying all of this, hay unas preguntas que el Espíritu Santo nos hace al corazón. there are a few questions that the Holy Spirit asks our hearts. ¿En qué área de nuestras vidas hemos buscado ayuda espiritual In what area of our lives have we sought spiritual help fuera de Cristo? outside of Christ? ¿Ángeles, Angels, personas people, o experiencias místicas? or mystical experiences? ¿En qué áreas nosotros hemos buscado ayuda fuera de Cristo? In what areas of our lives have we looked Segunda for pregunta. help outside of Christ? ¿Cómo cambia nuestra valentía Second question, how does this change al saber que Cristo, courage, our courage, knowing that Christ ya venció a todo principado y potestad? has already overcome all principality and power? ¿Cómo esto debe cambiar nuestra valentía al saber que How ya should Él this change venció, our courage, knowing that He's que already, es mayor que los He's ángeles, already conquered, He's above que the es mayor que angels, todo eso? He's above all of that? La tercera pregunta. The third question, ¿Está nuestra adoración, oración is our worship, our y guerra prayer, espiritual and our spiritual warfare centrada en el Hijo exaltado? centered on the exalted Son? En otras palabras, In other words, cuando estamos intercediendo, when we are interceding, cuando estamos orando, when we are praying, estamos haciéndolo are we doing this centrados en la persona de Cristo. centered in the person that is Christ? Nosotros podemos orar por Rafael, We can pray to Raphael, por Miguel, for Michael, por Gabriel, for Gabriel, y no sé por cuántos más quieran and I orar, don't know how many more you want to pray for, pero verdaderamente but truly, nuestra oración our prayer tiene que ser centrada needs to be centered en la persona in the person de Cristo exaltado. of Christ exalted. ¿Qué implicaciones prácticas tiene esto para nosotros hoy? What practical implications does this have on us today? Primero, adoración pura. First, pure worship. Debe centrar la adoración en la vida de Jesús y centrar nuestra vida en la persona de Jesús. The worship should be centered in your life, in the person that is Jesus. Si usted toma cualquier palabra If you y take any word sustituye la palabra ángeles, and you substitute the word angel, no invoquemos X, don't invoke X. invoquemos el nombre que es sobre todo nombre. Invoke the name that is above all names. No invoquemos Don't invoke a nuestro jefe en el trabajo. your boss at work. No invoquemos al seguro social. Don't invoke Social Security. No invoquemos a la pensión. Don't invoke your pension. No invoquemos al vecino. Don't invoke your neighbor. No invoquemos a aquel que se ganó la lotería. Don't invoke the person who won the lotto. Invoquemos Invoke a aquel cuyo nombre he whose name es sobre todo is nombre. above all names. El segundo ahí es guerra espiritual. The second is spiritual warfare. Debemos pelear nuestra batalla We should fight our battle, o debemos pelear nuestra victoria or we should fight our victory desde la persona en Cristo. through the person of Christ. Nuestra victoria está sentada. Our victory is seated. Nuestra victoria está segura. Our victory is secure. Nuestra victoria es una realidad Our victory is a en la reality persona de Cristo, in the person of Christ, no desde el miedo. not from fear. Tercero, Third, protección. protection. Los ángeles sirven, Angels serve. los ángeles sirven The angels serve a los herederos de la salvación. the heirs of salvation. Pero nuestra confianza But our trust está en el Hijo. is in the Son.
no en los siervos, not in the servants, no en los ángeles. not in the angels. Está en Cristo. It's in Christ. Quiero que todos inclinemos I nuestros want rostros. you all to lower your heads. Si hoy el Espíritu Santo If today the Holy Spirit le ha confrontado has confronted you con una visión pequeña de Jesús, with a small vision of Jesus, si por alguna razón u otra if for one reason or the other usted ha sentido you have felt tener una visión pequeña de Jesús, you to have a small vision of Jesus, levante sus manos. raise your hand.